Cuando comience la conferencia, comenzamos. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la octava conferencia del ciclo de conferencias ESMO hoy, ¿sí? En esta oportunidad contamos con Adriana, un segundo, por favor, con Adriana Patiño, quien es nuestra invitada de honor, y ella nos va a hablar sobre el Sendero Universal. Voy a leer una pequeña biografía de Adriana para que la conozcan, ¿sí? Adriana Patiño actualmente radica en Monterrey, México. Ha vivido y trabajado en la India desde hace 26 años. En 1999 viaja por primera vez a India, donde conoce la meditación vipassana con su maestro S.N. Goenka de la tradición de Sayagyi U Bakin. En el 2004 deja México y comienza a vivir periodos más extensos en India y Asia, practicando bajo la guía de sus tutores. En el 2007 se ordena temporalmente como Samaneri y comienza sus estudios de lengua pali en Birmania, Tailandia e India. Regresa a México en el 2010 y establece la Fundación Mangalam AC, cuyo enfoque principal es impartir retiros de meditación vipassana para adultos, niños, apoyo en cárceles y también en el ámbito empresarial. Adriana participa como profesora asistente de área de dicha organización, la cual imparte la meditación vipassana en un contexto laico. Ha impartido cursos y talleres en aproximadamente 20 países alrededor del mundo y como parte complementaria de su servicio en el Dhamma, imparte talleres de lengua pali, lengua en que se resguardan las enseñanzas del Buda en la tradición Theravada. Ha impartido dichos talleres en México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile, Marruecos, Canadá, España y Malasia. En el 2004 incursiona como fundadora y directora editorial Mudita, cuya misión es apoyar el crecimiento en la práctica de meditación a través de la diseminación de las palabras del Buda y otros valiosos recursos en la tradición Theravada para el mundo hispanohablante. Sin más, damos la bienvenida a Adriana. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues buenas noches a todos y muy honrada de esta invitación. Cuando Alina me hizo esta invitación hace algunos meses, le comentaba que no sabía exactamente hacia qué público, qué tan especializado, qué tan diverso. Entonces, quise hacer esta presentación con una presentación más relajada y no tan técnica, porque no sabía exactamente el público, la audiencia que iba a acudir. Así que haré mi mejor esfuerzo por compartirles lo que se pueda. Y bueno, primero lo que platicaba con Alina es que ella me había comentado, bueno, quizás platicar un poquito de mi presentación personal y luego acerca del título de la conferencia. Entonces, efectivamente, como comentó Luis Miguel, desde hace más o menos como 25, 26 años inicié este camino en el Dhamma cuando era muy jovencita. Muchos se han de pensar, bueno, pues te ves joven, ¿no? Es por lo general el comentario que muchos me hacen y sí, comencé muy joven. Y afortunadamente fue en la India cuando conocí el Dhamma, de la mano, todavía en ese entonces vivía nuestro maestro principal, S.N. Goenka, que ahorita platicaré un poquito más acerca del linaje. Y después de 2, 3 años de ir y venir, estuve sí un periodo largo de aproximadamente entre 7, 8 años de estar inmersa solamente en el Dhamma. Tuve esa oportunidad de estar ordenada temporalmente y en centros de meditación vipassana sin regresar a México. Entonces, pues obviamente ahí tuve oportunidad de profundizar un poquito más, aprender un poco sobre la lengua pali y cuando regreso a México, regreso a Monterrey, la ciudad en la que radico actualmente, y me voy a salir aquí un poquito de la tangente, pero creo que son anécdotas interesantes. Estaba la situación de inseguridad muy difícil en esa época, entre el 2010 y 2011. Entonces llego a un Monterrey, pues,
totalmente diferente al que había dejado, en donde estaba la guerra del narcotráfico, estaban los carteles, estaban las balaceras, era una, digamos, pánico colectivo, y es en esta situación en la que, pues básicamente, el Dama me trajo de regreso, no fue, digamos, decisión meramente personal, y ante esas circunstancias empezamos a generar los primeros cursos aquí en Monterrey. Y la tradición, que ahorita platicaré más acerca de ella, la tradición de ese Nego Enca tiene aproximadamente unos 280 centros alrededor del mundo. Aquí en Monterrey, pues realmente no había mucha gente. Entonces, fue o ha sido una labor de ir picando piedra. De hecho, este octubre cumplimos nuestro 15 aniversario. Ahora sí que el tiempo pasa volando, pero ha sido una labor que lo voy a hablar al final, una labor muy especial porque sí, digamos que no fue venir a sembrar el Dama en tierra fértil, sino una tierra muy estéril, en circunstancias bastante difíciles. Y afortunadamente, pues poco a poco esta diseminación del Dama se ha dado. Y fue justo cuando llegué que conocí a Pepe, que es quien me acercó a todos ustedes. Entonces, Pepe en ese entonces generaba cursos en un ashram acá en Monterrey y me acerqué a él para pedirle ayuda y así fue como nos conocimos y que tengo acceso a Venerable Nandicena y a toda esta comunidad tan hermosa del Dhamma. Entonces, pues digo, ahora sí que en resumen, esa soy yo y desde aproximadamente el 2010 fue que fui invitada a servir como profesora asistente en esta tradición. Entonces, pues llevamos a cabo cursos regulares aquí en el norte del país, como también en el resto del país y en el resto del mundo. Y hablando un poquito acerca de la tradición de S.N. Goenka, o más bien de Sayayubaquín, tal como le enseña S.N. Goenka, les quiero compartir mi pantalla. A ver, déjenme ver cómo le hago porque soy nueva en esta computadora. Ah, la compartí yo o la compartieron ustedes. Yo la estoy compartiendo, Adriana, no sé si... Súper, muchas gracias. Entonces, quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes estén familiarizados con la tradición, algunos no, entonces quise tomarme unos minutos para poder introducirla. Esta tradición viene de Birmania y como saben, bueno, pues obviamente es esta tradición de maestro-discípulo desde los tiempos del Buda, pero el récord más antiguo que tenemos es del venerable Ledi Sayadaw. Como muchos de ustedes saben, el venerable Ledi Sayadaw era un erudito, ¿no? Que fue alguien fundamental en la transmisión del Dhamma y del mundo Theravada, ya que él escribió muchos manuales, escribió muchos manuales del Dhamma y de los cuales bastante de ellos están traducidos al inglés. De hecho, él formó parte del Quinto Concilio, como saben, ¿no? En este Quinto Concilio, él fue alguien importante y él enseña a un granjero que se llamaba Sayatetji. Sayatetji era un granjero que vivía en Yangon. Él tiene una pérdida muy importante de sus dos hijos, que bueno, él es Ledi Sayadaw y en la siguiente diapositiva aparece Sayatetji. Entonces, bueno, si quieren leemos un poquito del respetado, muy respetado y venerado Ledi Sayadaw. Ledi Sayadaw tenía un conocimiento muy profundo en Pariyatti, es decir, toda la parte de teoría, de conocimiento intelectual y Patipati. Él practicaba meditación vipassana también y fue una de las figuras más destacadas de su época. Entonces, él vivía por lo general en el norte de Myanmar y Sayatetji, este granjero, pierde a sus dos hijos y le pide permiso a su esposa si puede viajar en busca de la inmortalidad, ¿no? The Deathless, como muchas veces ponen en los libros. Entonces, va buscando, se encuentra con Ledi Sayadaw lo empieza a instruir y se dice que Sayatetji alcanzó el estado de Anagami. Como muchos de ustedes saben, ¿no? Dentro de los estados de iluminación,
pues el estado Anagami para un laico pues es el estado máximo, ¿no? Antes de Arahant. Entonces, Saya Tejis desarrolla muchísimo en la práctica, y es así cuando Ledi Sayadaw lo exhorta a enseñar la práctica de Vipassana y le entrega su báculo, ¿no? Para poder como ratificar, porque hasta ese momento y hasta hoy en día, que todo esto lo voy a ir entrelazando, la tradición Theravada ha permanecido en su gran mayoría una tradición monástica, ¿no? Entonces, por lo general, todo este respeto a la tradición monástica, pues es la forma de transmisión, y la tradición laica, pues ha sido más el apoyo a la sangha de los bhikkhus y las bhikkhunis. Entonces, bueno, de las monjas. Entonces, aquí esta transmisión entre Ledi Sayadaw y Saya Tejji es algo, digamos, muy disruptivo, por decirlo de alguna manera, muy distinto, porque Ledi Sayadaw era un visionario tal que él se da cuenta que para que pudiera extenderse el Dhamma a través del mundo de una forma que pudiera alcanzar a más seres, tenía que ser a través de los laicos, y tenía que ser de una manera que no nada más estuviera sujeta a una religión o a una secta en particular, sino dentro de los seglares. Y entonces, al él darle permiso a Saya Tejji, está yendo contra la tradición, está yendo contra el status quo. Obviamente, los bhikkhus no entendían que un monje estuviera enseñando, porque no es lo típico, lo tradicional o lo común. Entonces, ahí es cuando realmente empieza este linaje laico, que evidentemente todos como laicos le rendimos total y absoluto respeto a la sangha de los bhikkhus, ¿no? Esa pureza, y son los que sostienen, ¿no?, a esa profundidad, pero aquí en la tradición laica cumple otra función, y es cuando llega a Goenka, y en Goenka es cuando se consolida esa misión, y ahorita voy a platicar de eso. Entonces, Saya Tejji empieza a enseñar, y él regresa a su granja que vivía cerca de Yangon, del otro lado del río, Irrawaddy, y es así como, si quieren, podemos pasar a la siguiente diapositiva para que conozcan a Saya Tejji. Él era Anagami, el Anagam Sayatet, y él fue el maestro de Sayaji Ubakin. Entonces, nos podemos ir también a la siguiente diapositiva. Huevo Sayadaw, bueno, perdón, es que pensé que he puesto también la foto de Huevo Sayadaw, pero no la puse. Entonces, Sayatet fue maestro de Sayaji Ubakin y también Huevo Sayadaw. Huevo Sayadaw se dice que fue uno de los monjes más estimados del siglo pasado, ya que se consideraba un arahant, es decir, un ser plenamente iluminado. Entonces, Sayaji Ubakin, él era un jovencito en esa época, él trabajaba, tenía un puesto muy básico en gobierno, y era una época muy difícil del país, en el que los japoneses habían invadido, estaba la Segunda Guerra Mundial, había muchos movimientos políticos, y acababa de surgir la unión de Myanmar o de Birmania. Entonces, él pide permiso para tomar este curso de Vipassana bajo Saya Tejji, sus superiores no le dan permiso, pero él dice, no, yo tengo que ir, sintió este llamado muy fuerte y se va. Como se dice que los paramis de Sayaji Ubakin eran bastante desarrollados, alcanza un estado muy alto en meditación, y cuando regresa, funda el Centro Internacional de Meditación en Yangon, y dentro de su trabajo tenía que viajar. Él se convierte en el auditor general de Birmania, entonces viajaba a diferentes lugares del país. En esos viajes es que llega a un pueblo en Xuebu, en el norte de Birmania, y se encuentra con el venerable Huevo Sayadaw. Es este monje muy desarrollado, que dicen que es arahant, plenamente iluminado. Entonces llega a su tajabán, a su cabañita, y había una monja que estaba afuera.
le dice, no, él no sale, ¿no? El venerable no sale, pues si quiere le puede rendir respetos aquí afuera de su tejabán, pero no va a salir. Entonces, Sayayibaquín muy respetuosamente se hinca, rinde respetos, mentalmente, ¿no? Con todo este amor benevolente, con toda esta práctica de vipassana desarrollada, y en eso Huevo Sayadaw abre la puerta y se sorprende que encuentra un laico con un desarrollo del Dhamma y de la práctica tan establecida, y le dice, bueno, ¿y cuál es tu aspiración, laico? ¿Qué es lo que estás buscando? Y entonces, pues muy humildemente, Sayayibaquín le dice, bueno, pues señor, vengo aquí a rendir respetos con la aspiración de alcanzar el Nibbana. Entonces, Huevo Sayadaw queda muy impresionado del desarrollo que logra, que alcanza a percibir en él, y le dice, tienes que empezar a enseñar de inmediato. Entonces, con esta bendición de un arahant, ¿no? De alguien plenamente iluminado, va corriendo al vagón y a sus empleados que iban con él, ahí mismo empieza a enseñarles Anapana, ¿no? La técnica de Anapana, y es así como empieza a ganar mucha fama, porque digamos que tenía una posición privilegiada en gobierno, en el que tenía contacto con muchos diplomáticos, con muchos empresarios y también, pues obviamente, con sus empleados, además de que empieza a ganar mucho reconocimiento como maestro laico. Entonces fue una época en la que este desarrollo tan fuerte que tenía como laico sorprendía incluso a monjes y decían, bueno, ¿cómo es posible que a un laico pueda tener un desarrollo de este calibre, por decirlo así? Y así es como poco a poco se va consolidando esta tradición, que está enfocado a laicos, que no está enfocado a monjes exclusivamente, y que su misión es el poder diseminar el Dhamma hacia la sociedad, para que la sociedad se convierta en una sociedad más sana, una sociedad con una base de preceptos morales fuertes. Y en esa, si quieren, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Él es nuestro maestro Sayayibaquín. Y ese Nego Enkaji, bueno, más aquí habla un poquito de la historia que les acabo de contar. Y ese Nego Enka, él era de familia india que migra a Myanmar, que migra a Birmania, y él era un hindú ortodoxo, pero muy ortodoxo. Entonces decía, yo no tengo nada que ver con budismo, las enseñanzas del Buda no son buenas, y tenía toda esta incluso como aversión. Pero, pues obviamente la vida tenía otros planes para él, y resulta que cuando ese Nego Enka, para que también les pueda dar un poco de contexto, desde muy joven también empieza a ser muy exitoso en los negocios, y era un empresario extremadamente prominente, era un multimillonario de Birmania que ayudaba en una infinidad de asociaciones, desde para quitar el analfabetismo, construyó muchísimas escuelas, orfanatorios, hospitales, o sea, era alguien que daba mucho dana, era alguien que apoyaba mucho a la sociedad, pero él estaba 100% convencido que él era hinduista. Entonces, que él era hindú. Y cuando llega el momento de la organización del Sexto Concilio, él por lo general siempre alojaba a los diplomáticos en su casa. Entonces, cuando alojaba a diplomáticos indios o a ministros o incluso a empresarios o a religiosos de la India, él los acogía. Y había un monje budista que se habían hecho muy amigos, y entonces él le dice, oye, ¿no te interesaría formar parte del Sexto Concilio, simplemente dando de comer y dando este dano de alimento tanto a la gente que viene foránea, extranjera, y a los monjes? Y él, siendo una persona que le gustaba tanto, ¿no?, compartir, tan generoso, con tanta dana, dice, sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, sí, es como poco a poco empieza a involucrarse y empieza a percatarse que estaba totalmente equivocado de su percepción que tenía de las enseñanzas del Buda, y a la par él sufría de migrañas muy, muy fuertes, y ya había acudido con todos los doctores, tanto de Birmania como del mundo,
y un amigo le dice, que era ministro en ese de finanzas del país, dice, bueno, Goenka, creo que tus migrañas son algo psicosomático, ¿por qué no vas a probar un curso de Vipassana con el maestro Joaquín, que pues es muy desarrollado? Pero él estaba renuente hasta que por fin va con Sayayu Joaquín. Él, al entrar al recinto, se da cuenta que viene alguien con unos paramis también muy desarrollados y muy pacientemente le dice, mira, si no quieres, o sea, aquí este no es un camino budista, sino un camino universal. Es decir, el Buda no enseñó ninguna secta, el Buda enseñó el Dhamma. ¿Y qué es el Dhamma? Y Goenka allí obviamente conocía qué era la palabra Dhamma, qué era la palabra Dharma, pero él lo tenía visto desde un punto más religioso, más hindú, y le dice, aquí vas a aprender que existe sufrimiento y hay una vía para salir del sufrimiento. No te pienso convertir, tú vas a seguir siendo hindú si quieres ser hindú, si la persona que sea musulmana va a seguir siendo musulmana, aquí lo importante es ver cómo encontrar una salida al sufrimiento. Entonces Goenka allí empieza a reflexionar y una vez que entra al curso y sale y se da cuenta que todas estas enseñanzas era lo mismo que él estaba estudiando, ¿no? Que dice, bueno, es que este es Gita aplicado, este es Vedanta aplicado, pero que hay realmente una práctica y no nada más son palabras vacías en que me están hablando de cómo salir del sufrimiento, sin una enseñanza real en la que yo vea resultados contundentes. Entonces, a partir de ahí es que empieza a estudiar profundamente de la mano de Sayayu Bakin, y sucede un incidente muy importante en su vida, que es cuando la junta o la junta militar se apodera del gobierno y pensaban, digamos, que fusilar a todos los empresarios y a todos los, digamos, capitalistas, ¿no? Y él estaba en esa lista negra, entonces a él lo iban a matar. Pierde, le confiscan todo, ¿no? Ahora sí que ser multimillonario, le confiscan todo, y estando un día Sayayu Bakin con él, le dice, bueno, veo que tu mente está muy ecuánime, ¿cómo has hecho a pesar de que lo has perdido todo de ser multimillonario? Y le contesta con mucha sabiduría, diciéndole, bueno, es que sé que a pesar de que voy a perder todo, voy a tener muchísimo más tiempo para dedicarle al Dhamma y me voy a poder entregar de lleno a lo que siempre he querido. Entonces, a partir de ahí hace un voto y le pide a su familia permiso para poder dedicarse exclusivamente a la comprensión del Dhamma, tanto en Pariyatti como en Patipati. Sayayu Bakin lo empieza a entrenar y en 1969 él viaja a la India. No había en ese entonces permiso para los birmanos para viajar al extranjero, y él hace, de hecho, incluso Sayayu Bakin era el que quería viajar a la India y tenía una volición, un deseo muy, muy fuerte por poder llevar de regreso el Dhamma puro, la esencia del Dhamma a su país de origen, la India, y poder devolver esta deuda de gratitud a la India. Entonces, ese era su sueño más preciado. Incluso en su centro de meditación tenía fotos, o sea, pues pinturas y fotos de Bodh Gaya, del Himalaya y demás. Entonces, Goenka allí aplica por un pasaporte porque su madre tenía problemas de salud y el gobierno le concede un permiso. Entonces es Goenka allí quien puede viajar a la India en vez de Sayayu Bakin, y a su llegada empieza a organizar un curso y de ahí él mismo con sus propias palabras dice que el Ganges del Dhamma empezó a fluir. Y de un curso empezaron otro tras otro tras otros hasta que fueron cientos de cursos. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver a Sayaji, que diga, es nuestro maestro principal, S.N. Goenka, con su esposa Mataji, y en la que sigue vamos a ver bueno, ahorita esta es una liga que las voy a presentar al final, si quieren podemos pasar otra más. Estos son los primeros cursos, es decir, no había nada, era una India, él llegó de ser alguien, ¿no? de clase alta, muy acomodada, con todos los lujos, a una renuncia completa a viajar en tercera clase en India, que si alguien ha ido de ustedes a India en tercera clase es algo muy difícil,
a realmente situaciones muy difíciles para poder empezar a hacer esta misión, ¿no? De transmitir el Dhamma a toda la sociedad. Entonces, lo que esta tradición y lo que ya venía de la EDC Sayadaw a Sayatetji, a Sayayu Bakin y a SN Goenka, cómo se va consolidando, es que, y sobre todo con SN Goenka, es que la misión de Goenkaji, como le dicen en India, es que los laicos podamos practicar el Dhamma y llevar el Dhamma a nuestras vidas diarias. Y él sabía que al llevar el Dhamma a la India, que es un país muy sectario, muy religioso, muy ortodoxo, muy fijo también en ideas, quería disromper todos estos conceptos, quería transformar la visión en el que no fuera alguien vestido de monje, el que no fuera alguien que estuviera hablando del Buda Dhamma exclusivamente, porque no quería asustar a la gente, porque la gente en India muchas veces no entendía la enseñanza del Buda. Entonces es ahí donde empieza a explicar la esencia del Dhamma desde su aspecto más universal. Entonces, empieza a explicar la raíz del Dhamma y cómo el Dhamma, o sea, desde su etimología, empieza a explicar cómo este Dhamma pues obviamente sabemos que el Dhamma significa la ley natural, significa aquello que es la cualidad intrínseca, ¿no? Por ejemplo, el Dhamma del fuego es arder, es esa característica, y empieza a explicarlo a todo tipo de grupos, desde a cristianos, a sannyasis hindús, a musulmanes, a judíos, a budistas, etcétera, tratando de llevar la esencia de Sila, de Samadhi y de Paña. Es decir, todo lo que nosotros sabemos en el mundo Theravada y todo lo que nosotros conocemos encontró una maestría para crear esta universalidad del Dhamma. Entonces, si tenía, por ejemplo, audiencias que estaban más enfocados al hinduismo o a las enseñanzas de Vedanta o de Gita, iba tratando de explicarles desde la etimología del sánscrito, porque era muy erudito en sánscrito, incluso fue un poeta muy prolífico, entonces trataba de explicarles desde la raíz. Y aquí voy a leerles un pequeño extracto que se conecta con esa universalidad del Dhamma que quería en esta ocasión, en cómo él logra transmitir desde el significado de la palabra hasta parte de Sila, Samadhi y Paña como el común denominador de todas las religiones, tratando de desdibujar las líneas entre creencias sectarias, a pesar de que él sabe, ¿no?, que obviamente la enseñanza del Buda en Anicca, Dukkha y Anatta difiere de otras religiones. Pero, por ejemplo, aquí nos dice, hablando en específico, por ejemplo, este es un extracto que habla para una audiencia hindú. Entonces, aquí está hablando él acerca de Patanjali y dice, el Yoga Sutra no está concebido para entretenimiento intelectual. Tampoco es un conjunto de sermones o debates, ni un medio para establecer una doctrina filosófica particular. Se trata más bien de un camino de experiencia personal y de comprensión de la verdad, una forma de alcanzar la sabiduría pura. Es decir, RT. RT se escribe RT. Hemos olvidado lo que significa RT. Hemos perdido el verdadero concepto de la religión, de Drt. Ese Dharma, que proviene de RT, significa la verdad universal o realidad omnipresente. Si alguien habla de la verdad, esta ya no es universal. Se tratará más bien de una verdad relativa, individual, expresada con las palabras del que habla. No tendrá ninguna relación con Rut. Rut es una realidad eterna.
que existe siempre, sin limitaciones de tiempo o espacio. Es la ley del Dhamma o Dharma, ese Rut, siempre existente en la naturaleza. No tiene ninguna relación con la religión hindú, jainista, budista o cristiana. Es la misma ley de la naturaleza que prevalecía hace 50 millones de años, que prevalece hoy, inmutable, y que continuará prevaleciendo del mismo modo dentro de 50 millones de años. Por ejemplo, el fuego es un elemento y quemar es su naturaleza intrínseca. Esta es una ley natural. Se aplica desde la antigüedad y continuará siendo aplicado en la posteridad mientras el fuego exista. Tal realidad fue denominada Dharma o Rut en la antigua India. La religión jamás puede ser hindú, jainista, budista, cristiana. Todas estas son diferentes sectas, grupos o sociedades. Uno puede adoptar una vestimenta particular o una forma de vida o celebrar una festividad determinada. Esto no tiene mayor importancia en cuanto a la verdad absoluta. Por eso, poco importa cuándo se considera desde el punto de vista de la verdadera religión. La religión verdadera, o Dharma, o Dhamma, o Rut, está más allá de todas estas cosas. Es universal, eterna y libre de fronteras geográficas. Entonces, es a esta profundidad de la comprensión de la ley de la naturaleza en donde todos los cursos de Vipassana están enfocados. Los cursos de Vipassana a nivel internacional tienen un formato de inicio de 10 días de silencio. Los primeros 3 días se enfocan a aprender la técnica de Anapana y después la técnica de Vipassana. En este caso, Vipassana está enfocado predominantemente a, por un lado, observación sistemática de las sensaciones, a diferencia, por ejemplo, de las tradiciones tailandesas o incluso otras tradiciones en Birmania, en donde también uno nota los contenidos mentales o nota quizás a la hora de caminar. Aquí predominantemente es sentado y no se enfoca tanto uno en el contenido mental, sino directamente en la sensación física, ¿no? En Vedana. Y utiliza y enfatiza el eslabón de Vedana, de sensación, porque ahí, digo, me imagino que también en esta audiencia, por eso no sabía exactamente quién iba a estar, en ese Paticca Samuppada, en esa ley de origen dependiente, en donde tenemos Vedana, Viñana Pachaya Namarupa, Namarupa Pachaya Saraitana, Saraitana Pachaya Pasa, Pasa Pachaya Vedana, ¿no? En donde el contacto surge la sensación o feeling, ¿no? Le dicen en inglés, y de Vedana Pachaya Tanaha, es decir, craving and aversion, la avidez o la aversión. Entonces, esta tradición en específico está utilizando las sensaciones físicas en el cuerpo como un enlace de ese Vedana que forma parte de los namakandas, ¿no? De estos agregados mentales. Vedana es un kanda, pero que se está manifestando en rupa a través de una sensación física. Entonces, aquí lo que Goenkaji, lo que la tradición está tratando de hacer en esa universalidad es que entremos en contacto profundo a entender esta interacción intermanente de la mente y de la materia, comprender este sufrimiento, esta causa de sufrimiento y ese anatta. Y todo desde la visión de la universalidad, que no importa si uno se denomine como se denomine, ¿no? Si uno se denomina ateo, cristiano, budista, judío, eso pase a segundo grado, porque lo que está queriendo él es que exploremos esas verdades a un nivel de la experiencia. Entonces, todos los cursos, desde los 10, 20, 30, 45 hasta 60 días de silencio, tienen que ver cómo nosotros entramos en contacto con esas verdades universales a través de la experiencia, más allá del libro, más allá de lo que esté diciendo la escritura, porque pues a pesar de que tengamos todo ese apoyo del canon del Pali, que
por supuesto nos basamos en él, es cómo puedo yo comprender este canon del Pali, cómo puedo yo comprender esto que me están diciendo, pero a nivel interno, como el Kala Sutta dice, ¿no? No crean lo que yo estoy diciendo porque yo lo digo, no lo crean por inferencia, no lo crean por lo que dicen las escrituras, sino que tenga que ver con esa experiencia de momento a momento. ¿Cómo puedo yo estar en ese nicho momento a momento? Entonces, este es el gran legado que nos dejan de, como laicos, poder tener esta herramienta que podamos usar en el día a día, en que por lo general se solicita, bueno, no es que se solicite, pero si alguien realmente quiere establecerse, es meditar 2 horas al día, 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche, hacer al menos 1 o 2 retiros al año y dar servicio. Entonces, en ese servicio es donde estamos, la misión de Goenka es decir, quiero que se forme una sociedad sana, una sociedad con valores universales fuertes, en donde tengamos laicos, que de estos laicos puedan salir también buenos monjes, ¿no? Una sangha también sana. Entonces, él creó toda esta red en donde, como les comentaba, hay 280 centros aproximadamente alrededor del mundo, y además de estos centros hay muchos lugares que no son centros, como por ejemplo es el caso de Monterrey, que tenemos cursos durante el año sin tener un centro establecido, rentamos espacios, con este aspecto como fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo romper lo que es la forma, la estructura, la barrera intelectual para que todos los seres puedan entrar en contacto con estas verdades, que puedan comprender dónde surge su sufrimiento y cómo puedan salir de él? Entonces, es ahí donde está esta universalidad, y les quiero compartir, voy a tratar de compartir mi pantalla porque la tengo exactamente en 1 minuto específico. Es una plática que hace SN Goenka en Naciones Unidas. Esta cumbre de la paz en Naciones Unidas invitan a muchos de los líderes universales. Bueno, aquí está diapositivas Goenka en los 70s, que le tocaba, ¿no? Impartir el Dhamma desde los hippies más hippies, como pueden ver, está aquí el hombre semidesnudo, como todo tipo. Entonces, eran los obstáculos a los que se enfrentaba en lo que iba estableciéndose. Pero este video que les voy a compartir es en esta cumbre de la paz, en donde están todos los líderes religiosos del mundo. Había mucha controversia, en donde uno de los puntos controversiales era sobre la conversión, si él estaba a favor o en contra de la conversión. Entonces, voy a tratar de compartirles este mensaje. Es un mensaje de cierre, porque él tenía 15 minutos para poder dar la conferencia, y voy a compartir. Denme un segundo. No me deja compartir. Aquí está. Ya la voy a compartir. Aquí está. Denme 1 minuto. Alcanzan a ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces voy a hacer más grande. Denme un segundo a ver si puedo. Ok. Aquí ya estamos como al final de esa conferencia, y creo que es un punto importante, digo, para el poco tiempo que tenemos, pero que habla en resumen, en condensado, el mensaje que él quería transmitir. Thank you. I have heard the sound of the bell, but still permit me to read out a message of my ancient country, a benevolent message from my ancient country, which is inscribed on the rocks from 2,300 years and gives a message to the entire human world. The message of the great Emperor Ashoka, an ideal emperor, how an emperor rules. Now this message says, one
should not honor only one's own religion and condemn other religions. Important message to the world of today. You keep on condemning others, keep on saying that mine is the best, mine is the best. You are creating difficulties for the human beings. Instead, one should honor other religions for various religions, for various reasons. Every religion worth the name has got this core, the wholesome core of love, compassion, goodwill. Every religion give honor to the religion because of this core. The outer shell always differs. This rite, that ritual, this ceremony, that ceremony, this belief, that belief. Don't quarrel on those. But whatever is inner essence, give importance to that, and there will be no quarrel. By so doing, one helps one's own religion to grow and also renders service to the religions of others. In acting otherwise, one digs the grave of one's own religion, understand? Big warning. And harms other religions as well. The message says, someone who honors his own religion and condemns other religions may do so out of devotion to his religion, thinking, I will glorify my religion. But his actions injure his own religion more gravely. Now a message. Let all listen. Let all listen. The message of Dharma, the message of the universal law. Concord is good. It is only concord which helps us, not the quarrel. Let all be willing to listen to the doctrine professed by the others. Don't condemn anything. Give importance to the essence of the teaching of every religion, and there will be really peace, real harmony. Entonces, les quería compartir este pequeño extracto, que es el extracto final, porque antes de eso habla sobre la conversión, en el que dice, yo estoy a favor de la conversión. Entonces, en ese momento todo el mundo se queda estático. Dice, pero no a la conversión de una religión organizada a otra, no de la conversión de una creencia a otra, sino de la conversión de la miseria a la felicidad, de la crueldad a la compasión, del sufrimiento, ¿no? A la liberación. Entonces, es en esa maestría en donde trata él siempre de llevarnos a esos valores universales, por lo cual creo que esta tradición se ha extendido tanto, porque puede transmitir el Buddha Dhamma y estas enseñanzas del Buda de una forma muy compasiva, con mucho respeto hacia todas las religiones, hacia todas las creencias, y tratando de llevarnos a cada uno de nosotros a poder comprender esas enseñanzas desde nuestro marco del cuerpo, desde nuestro marco de nuestra mente, y comprender desde dónde estamos generando nuestro sufrimiento, sin querer convertirnos de una religión a otra y sin querer imponer ninguna creencia en particular. Entonces, esto es básicamente de mi parte lo que les quería compartir. Pensé hacerlo, como les dije, algo muy ligero, muy compartible. No conocía la audiencia, no sabía cuál era ahora sí que el termómetro. Entonces, pues gracias por el espacio y no sé si haya alguna pregunta o comentario de su parte. Muchas gracias, Adriana, primero por la conferencia y compartir las enseñanzas del maestro Senego Enca y su aporte al Dhamma y al mundo. Como mencionó Adriana, ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas, así que los que deseen preguntar pueden levantar la mano por el chat. Ricardo, justo, tiene una pregunta. Adelante, Ricardo Antunes. Buenas noches, Adriana. Mucho gusto.
Desde Uruguay te saludo y bueno, nada, especial reverencia a toda tu charla. En el año 2000 hice mi primer retiro de Goinca acá en Uruguay, organizamos el primero. Después hice 7 retiros más. Después fui a Myanmar, estuve en el centro IMC en Rangún. Mm. Y estuve en la aula número 6 donde Uba King le enseñaba a Goinka, medité ahí. Sadhus. Este, sí, y eso me llevó al budismo Theravada y buscando los maestros de los maestros. Así que nada, solo agradecerte y, y decir eso mismo que siempre dijo Goinka, ¿no? Que todos estamos hermanados y que la raíz es la misma universal, ¿no? Así que profunda gratitud por tu hermosa exposición y un saludo muy cordial desde aquí. Gracias. Gracias, Ricardo, por compartir. De hecho, sinceramente, es una alegría y una conexión de una hermandad profunda que siento con este grupo, porque ahora sí que el karma nos ha unido en momentos específicos, como comenté, digo, obviamente por las restricciones del tiempo no pude, ¿no?, explayarme un poco más, pero cuando les comentaba de las dificultades con los narcos acá en México, tuvimos incluso un curso en el que hubo fuego, o sea, hubo una balacera con todos pecho bajo tierra, y fue en ese momento en el que Pepe y yo nos encontramos, y él estaba haciendo esta labor, ¿no?, que hace con su escuela tailandesa, y yo venía con la escuela SN Goenka, y al final de cuentas somos hermanos del Lama, ¿no? Entonces, desdibujando esas líneas. Y en momentos muy específicos, personales de mi vida, se apareció el venerable Nandicena, ¿no?, a quien le tengo mucho cariño y respeto y reverencia. De hecho, justo algo que se me pasó a comentar es que en diciembre del año pasado empezamos con este proyecto de editorial Mudita, o Mudita Editorial, en el que estamos diseminando pues bastantes libros, tanto de la tradición como en general de Bhikkhu Bodhi y demás. De hecho, incluso creo que vi aquí el nombre de Miguel Romero, creo que él también traduce y es alguien que tengo en la mente, que sé que le tengo que mandar un correo, pero no he tenido oportunidad, porque hay muchos de este grupo con quienes estamos buscando generar esta colaboración, porque en Editorial Mudita queremos ser este portal de literatura, de libros tanto de fácil acceso como de pan del canon al mundo Theravada hispanohablante. Entonces, creo que entre todos nosotros, ¿no?, que somos hispanohablantes, tanto de Latinoamérica como de España, es importante generar estos lazos. Entonces, sí, mucho gusto, Ricardo, en conocerte y gracias por compartir. Gracias. Hola, ¿qué tal, Adriana? Muchísimas gracias por tu charla, muy, muy interesante, muy inspiradora sobre todo. Y bueno, qué bueno que, bueno, ya te estoy conociendo y yo estoy muy, muy interesado precisamente, por eso estoy aquí y quería ver precisamente si podía yo tener contacto contigo también para platicarte algo acerca de traducciones y publicaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya nos comunicaremos y por lo pronto te doy muchas gracias y mis mejores deseos en esta empresa tan fabulosa que tienes. De hecho, realmente va a ser la punta de lanza para la expresión hispanohablante, ¿no? Del budismo. Yo pienso que tiene un futuro muy, muy brillante tu empresa
Y por supuesto, en lo que se pueda apoyaremos, definitivamente, y va a ser una gran aventura, creo, para todos, para ti también, desde luego como directora, pero sí, es una verdadera maravilla. Y bueno, ya sabes, el Venerable Nandicena, con toda la gran producción que ha tenido y que va a tener, va a ser un muy buen portal para compartir el Dhamma con todo el mundo hispanohablante. Entonces, son tiempos muy, muy interesantes, muy hermosos, y bueno, yo estoy muy emocionado. Y nuevamente, muchas gracias. En verdad, ahora sí que los tiempos del Dama son perfectos porque Steve de Pariati me habló de usted desde el año pasado y me mandó su correo y le tengo que escribir, le tengo que escribir. No había tenido la oportunidad, o no he tenido, porque la verdad ha sido así una cascada de trabajo bastante demandante, y ahorita estuve varios meses en Asia, ¿no? En India, y acabo de llegar hace unos días. Pero sí, estamos muy emocionados. Ya tenemos aproximadamente 35 títulos ya listos con diseño editorial, están los ISBNs en proceso. Nuestro, digamos ahorita, el bloqueo que tenemos es la página web, porque estamos en desarrollo, pero ha tardado un poco, porque queremos ver cómo podemos hacer accesible que no nada más sea en México, y vamos a tener un centro de operaciones en Colombia, porque tenemos hermanos del Dhamma en Colombia que nos están apoyando para que Sudamérica también se pueda beneficiar. Entonces, sí, en definitiva creo que hay mucho que hacer juntos, mucha colaboración. Esta es una iniciativa obviamente abierta a todos, por eso estábamos muy emocionados de invitar al Venerable, a Winston, porque tenemos el Abhidhamma, ¿no? Y la labor que ellos están haciendo de traducción, o sea, poder que sea un portal realmente, o sea, obviamente esto surge como una idea de aquí, pero es de todos, ¿no? Es un legado al mundo hispanohablante para las siguientes generaciones. Entonces, sabemos que los obstáculos son muchos, la labor también, pero creo que con las manos unidas vamos a poder lograr mucho. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, Miguel, gracias, Ricardo. No sé si hay otra pregunta o comentario por el chat, si gusta. Si no hay preguntas, bueno, agradecerte, Adriana, por este espacio, este tiempo tuyo que acabas de volver hace unos días, como mencionas, de Asia, y felicitarte también por todo el trabajo que estás haciendo con la editorial y con todo lo que viene. Así que, Gracias, Miguel. De hecho, fíjense que, y Alina me había comentado, pero como yo estaba muy metida con la parte del tema, se me había pasado comentar sobre la editorial, pero creo que sería bueno comentarles, o sea, hacer como una visión así rápida de Editorial Mudita. Entonces, obviamente este es un borrador, por favor, tómenlo como tal. Esto es lo que estamos trabajando tras bambalinas. Básicamente esto, pues casi nadie lo ha visto más que los que estamos trabajando. Pero creo que vale la pena, por si no quieren o tienen una forma en la que les gustaría colaborar, siéntanse bienvenidos. Esta es la misión que tenemos, ¿no? Inspirar y apoyar el crecimiento de la práctica de meditación, y asumimos la tarea de diseminar las palabras del Buda y otros valiosos recursos para el mundo hispanohablante. La idea es proporcionar recursos de la tradición Theravada y apoyar a los estudiantes de lengua Pali y a los meditadores de Vipassana, y dar visibilidad a la labor del voluntariado. Tenemos, en la tradición tenemos un equipo de traducciones, un comité global de traducciones, entonces estamos haciendo pues toda esta labor desde hace ya pues varias décadas, y había mucha demanda por libros, pero sabíamos que era mucha la labor y no queríamos aventarnos al ruedo, pero bueno, el karma nos alcanzó. Entonces,
La idea es poder contribuir con libros para centros de Vipassana, para, por ejemplo, el monasterio, ¿no?, en Veracruz, o incluso, o sea, si ustedes tienen otras comunidades del Dhamma en sus países, por supuesto que también son bienvenidos. Algunos de los títulos, ¿no?, que tenemos, bueno, ahorita son algunos de los títulos, pero hay muchos más. Y nuestro manifiesto, o parte de la razón de ser de nuestro logo, si se fijan, el logo lo hizo una querida hermana colombiana, no sé si se alcanza a ver bien, pero es un libro con 2 flores. Y cuando estábamos pensando, dijimos, bueno, ¿qué es mudita? ¿Cómo podemos poner gráficamente mudita? El manifiesto es, la flor alegra el camino, la flor abre para otros, la flor aparece radiante, la flor da vida, es contemplación. Pero la flor no nos pertenece, solo nos alegra que exista la flor. Mudita es alegría de ver al otro florecer. Alguien que florece nos hace sonreír, nos alegra el camino, se abre a nuestra presencia. Luce resplandeciente, nos enseña en contemplación. Cuando vemos a otro florecer, florecemos a su lado. Entonces, que estos libros contribuyan al florecimiento de muchos. Entonces, creo que este es un buen cierre y una invitación a todos, porque sé que muchos de ustedes están involucrados profundamente en el Pali, en las publicaciones, en la parte de Pariyatti, y creo que podemos colaborar juntos también. Listo, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Adriana. A ustedes. Gracias por la Gracias, Adriana. invitación.